Amigos, la noticia de la jornada. Finalmente comienza el proceso de licitación. Acabamos de ver todo lo que ocurrió hoy en Palacio para comenzar, una vez definido, la construcción de la autopista del Ámbar que uniría a Santiago de los Caballeros con Puerto Plata. Me place muchísimo recibir esta noche en este noticiario y en esta mesa de trabajo al director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud y Mena. Así es. Bienvenido. Buenas noches. Porque su mamá después se pone Después celosa. me lo comenta en Instagram. Claro, lo comenta. Dice, te recuerdas que tú eres Mena. Pues qué bien. Viendo Instagram, por cierto, explicabas el origen de Freud. Así es. Tu apellido, judío. Judío. ¿Qué quiere decir? Freud significa amigo. 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 Y mira, ayer el Estado de Israel cumplió 75 años Madre de mía. su declaración de independencia en 1948. Y nuestros antecesores vienen de ahí. Y la verdad que ayer yo comentaba en Twitter que orgulloso, de verdad que un Estado que 75 años haya conseguido tanto, con tantas adversidades, Claro. tantos problemas alrededor. Algunos me podrán decir que los problemas con Palestina y todo lo demás, pero cada quien tiene, ¿verdad?, Su propia dinámica su propia y su dinámica y historia. su derecho a sobrevivir. Exactamente. Pues nada, hablemos un poquito de esto que le trae, que es la autopista del Ámbar. Fue uno de los primeros palazos que dio el gobierno, creo que por el año, en septiembre del 2020. ¿Por qué se demoró tanto el proceso? Mira, tú empezaste la entrevista con algo, en un término que de verdad se ajusta a esto. Finalmente. ¿Por qué finalmente? En el año 2020, cuando asumimos el mandato, el gobierno, el presidente Luis Abinader, a los 2 meses nos trasladamos a Santiago y anunciamos que íbamos a desarrollar un proyecto denominado la Autopista del Ámbar, el cual iba a conectar Santiago con Puerto Plata. Sin embargo, en aquel momento, nosotros no teníamos aún todavía el proyecto en fase de estudio y análisis, sino que simplemente habíamos recibido una iniciativa, una propuesta formal por parte de agentes privados para desarrollar este proyecto. No obstante, tú sabes que esta iniciativa tiene años comentándose, Sí, muchos claro. años, yo diría hasta décadas, de la necesidad de conectar Puerto Plata y se habían identificado inclusive rutas alternas, había propuestas en otros gobiernos de solución y en el cual se pretendía, como al momento va a ser, recortar a través de la sierra, a través de las montañas, cómo conectar Santiago-Puerto Plata en un tiempo menor a 30 minutos y no tener que rodear toda la sierra como es la autopista Gregorio Luperón o la carretera Gregorio Luperón. En aquel momento el presidente hizo el anuncio. Sin embargo, comenzamos a trabajar el proyecto. Un proyecto de alianza público-privada de esta magnitud, Roberto, requiere de muchísimos estudios. No solamente los estudios técnicos en lo relativo a impacto ambiental, sismología, geotecnia, sino también lo más importante, yo creo, en este proyecto es el modelo financiero. Exacto. Es la viabilidad de poder desarrollar una autovía de esta naturaleza con este costo, es un proyecto costoso, porque estamos hablando de 32 kilómetros, alrededor de 400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque demandará de la construcción de 2 túneles. Dos túneles, uno de casi 2 kilómetros, que sería el primero en la región de esa magnitud, y otro de 800 metros. Pero en adición hay que agregarle también alrededor de 6 puentes. Entonces eso hace que la obra sea costosa y a la vez entonces implica que debíamos buscar un modelo en el cual el Estado Dominicano no hiciera inversiones de capital de manera agresiva, porque por eso estamos buscando que sea una APP, Claro. pero que también el precio que se determinara para el peaje no fuera tan oneroso que provocara que los usuarios, en vez de utilizar la autopista del Ámbar, siguieran utilizando las vías anteriores. Entonces, establecer ese equilibrio financiero de cómo podíamos llegar a eso sin también caer en el denominado peaje sombra, era el gran reto de la Dirección General de Alianza Público-Privada. Entonces, cuando teníamos ya el proyecto casi listo para nosotros licitarlo, se dio la crisis de Ucrania y las altas tasas de interés, lo que provocó que los modelos que nosotros habíamos trabajado cambiaron, porque un financiamiento que nosotros podíamos obtener a una tasa de un 3 o 4% en dólares, se metió a 10% en dólares. Claro. Un equity que tenía que meter el agente privado, que podía estar percibiendo tal vez un 8 o un 10% de interés al año en dólares en virtud de la tasa de ese momento, ya entonces se escalaba a un 16 o un 18%. Y eso entonces provocó que nosotros tuviéramos entonces que, podríamos decir, destruir completamente los modelos financieros. Casi empezar de cero. De cero, y entonces comenzar a trabajar entonces con esta realidad. Ahora, ¿qué ocurre?
El presidente de la República el 27 de febrero de este año anuncia que en 45 días sale la licitación de la autopista de La Mar, porque ya se pudo identificar un modelo financiero original, novedoso, el cual no implicara un peaje sombra. Y eso significa cómo nosotros podíamos buscar la manera en la cual, con estas tasas de interés que se encuentran, con este mercado financiero, el modelo financiero, este mercado que existe en la República Dominicana y en el mundo actualmente, podíamos llevar a cabo la licitación. Y entonces el presidente, que es una idea del presidente, buscó la manera de integrar Punta Bergantín, que es el proyecto que el presidente anunció hace varios meses atrás con el Ministerio de Turismo y Banco de Reservas en Puerto Plata, como parte del circuito que debería generar Ámbar. Entonces, esto se compone en 3 patas: Circunvalación Santiago Norte, Autopista del Ámbar y Punta Bergantín. O sea, la fórmula es eso. Esa es la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Ajá. Santiago Norte, circunvalación, se conecta al circuito en el sentido de que el adjudicatario que salga beneficiado de esta licitación tendrá la obligación de operar y mantener Circunvalación Norte. Que ya está hecha. Que ya está hecha. Ajá. Pero para que Ámbar pueda tener sentido, tiene que haber un manejo y una operación de Santiago Norte eficiente, porque es la manera donde se conecta. Entonces, a través de esto, se eficientiza la operación sin elevar los peajes y siguiendo manejando por red vial. Se conecta a Ámbar, en el cual habrá una responsabilidad de construcción, de financiamiento, de operación y mantenimiento de parte del privado, además de la búsqueda de capital por parte de ellos. Y entonces el Estado va como aporte al capital de la obra, estará entregando terrenos de Bergantín. Eso, a esa empresa. A esa empresa. Esa empresa deberá capitalizar o hacer líquido esos terrenos para invertirlo en la carretera. Ya. Entonces, por eso nosotros decíamos esta tarde que el único aporte que hará el Estado Dominicano es el aporte en terrenos, el cual nosotros estamos aportando a un valor importante, Roberto, superior al valor que fue adquirido por el Banco de Reserva al momento de su adquisición hace un año y tantos, lo cual ya le genera al Estado Dominicano una plusvalía, y entonces se estaría haciendo un aporte por parte de la Operación Santiago por los próximos 2 años de alrededor de 20 millones de dólares. El agente privado tiene entonces el compromiso de aportar alrededor de 40 millones de dólares en capital, tiene que obtener un financiamiento por 260 millones de dólares a costa de la responsabilidad del sin garantía soberana del Estado Dominicano, importante. O sea, él tiene que salir a tocarle la puerta a los bancos y decir, yo vengo aquí, Roberto Cavada, présteme 260 millones de dólares. Más los 40 que tiene que buscar. Más los 40 buscar. De capital. Ahora, y ahí paso, y quiero explicar, esa pregunta que tú me hiciste, te la voy a pasar a explicar algo para dejar por sentado algo importante. Y para completar eso, entonces, el Estado estaría aportando alrededor de 100 millones de dólares en terrenos en los cuales ellos deben monetizar. Claro. Esos 100 millones de dólares ellos deben o venderlo, o desarrollarlo y ese capital invertirlo, o tomar un financiamiento, pero meter ese dinero, ese monto de dinero en la construcción de la autopista. Yeah. De esa manera, entonces, se comprende los 400 y tantos millones de dólares para ellos ejecutar. Ahora. Una pregunta antes de seguir. ¿Esas condiciones van a estar en el pliego? Están en el pliego. Ya lo puedes, o ya tú subes, entra a la página de la Dirección General de Alianza Público-Privada y la puedes encontrar. O sea, el que vaya a presentar el oferente tiene que saber que tiene que ocuparse de eso, que tiene que buscar esos dineros de unos mártires con bucle de esa manera en todos los lugares y contar con esos terrenos por un valor de 100 millones. Ahora, importante, porque tú me preguntabas, ¿tienes que salir a buscar esos 260 millones y buscárselas? Es cierto, es así. Ahora, es importante aclarar algo. Nosotros no podíamos tampoco lanzar una licitación irresponsable. ¿En qué sentido? De que, bueno, le cargamos todos al privado y que se la busque. Porque al final del día lo que nosotros queremos es un proyecto que sea adjudicado y que sea viable. Claro. Entonces, parte del tiempo que nosotros le dedicamos es a buscar ese equilibrio. ¿Cómo nosotros podíamos lograr de que todas estas aristas que yo te he mencionado sean factibles y sean entendibles para cualquier empresa y le pueda interesar? Porque ninguna empresa privada se va a meter aquí para perder dinero. Entonces, nosotros lo que hemos estructurado, por ejemplo, a nivel de financiamiento, hemos conversado con bancos multilaterales, en el cual nosotros tenemos meses discutiendo el proyecto y le hemos hecho compromisos con ellos que si el agente privado cumple con una serie de condiciones que debe tener, estos bancos se comprometen a otorgarle ese financiamiento a unas bajas tasas de interés. Claro. Entonces, nosotros hemos ido o vamos a acompañarlo de la mano a la gente que resulte adjudicado
para que ese modelo financiero con la tasa de interés que nosotros hemos colocado pueda lograrse. Yo quiero subrayar eso que dice, porque se puede quizás alguien malinterpretar, alguna gente, y ustedes que están en la política ahora o gallo preelectoral, lo que acabo de explicar no quiere decir que eso comprometa al Estado dominicano en ese préstamo o en eso que le va a prestar ese organismo multilateral o banco multilateral a ese empresario o compañía privada, sea extranjera o sea dominicana. El Estado dominicano lo único que ha hecho una aproximación a esos bancos multilaterales, le ha explicado la importancia de este proyecto social, económica, de toda la naturaleza, y le ha dicho, mire, vamos a licitarlo públicamente, con transparencia. El que resulte ganador de ese proceso, si reúne todos los requisitos, nos gustaría que ustedes lo evaluaran para que le presten a él. Exactamente. Así de Exactamente. sencillo. O sea, eso no compromete la soberanía. Te pongo nombre y apellido. Nosotros tenemos más de 6 meses en discusión con el Banco Centroamericano, con el BCE, que tenemos una relación muy fluida y ha sido un banco que ha apoyado muchos proyectos del gobierno. Nosotros le presentamos el proyecto. Dijimos, mira, nosotros tenemos esta autopista, estos son los flujos, estos son los vehículos que nosotros esperamos que pase, este es el costo de la carretera, este es el modelo financiero que nosotros entendemos que puede funcionar, esto es lo que nosotros podemos aportar como Estado, esto es lo que requerirá el privado invertir. Luego de realizar meses de estudio, entonces el Banco Centroamericano dice, ok, con base a todos esos supuestos que tú me has presentado, nosotros estaríamos dispuestos a dar un financiamiento al privado de 260 millones de dólares a una tasa de un 6%. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? En el pliego de condiciones de la licitación decimos, hay una opción de que si tú resultas adjudicado de esa licitación, tienes la opción de ir al Banco Centroamericano y apelar y aplicar para ese financiamiento bajo estas condiciones. No es obligatorio. Si tú tienes otras ofertas mejores, puedes acudir. Ahora, tenemos el Banco Centroamericano con estas condiciones que está dispuesto a otorgar ese financiamiento. La responsabilidad de presentar toda la documentación, de firmar todos los contratos, de hacerse responsable con el Banco Centroamericano, es el privado. El Estado dominicano no es ni deudor solidario, ni garante soberano, ni codeudor de esa operación que se va a llevar a cabo. Ahora, en algunas declaraciones te escuché decir que tenían los dedos cruzados para que el que gane la licitación sea un dominicano o una empresa dominicana. Podrán participar extranjeros también, pero bajo estas condiciones, estamos hablando de un proyecto ambicioso, creo que con una fórmula salvadora que no la había visto. Así es. Si fue del presidente, me quito el sombrero porque no sé cómo se la digerió. Soñó un día y dijo, ahí hay unos terrenos. Así mismo. Usted ve, y entonces buscó esa fórmula que me parece genial. Tenemos nosotros, desde el punto de vista empresarial, posibilidades, por lo que ustedes han evaluado, que pueda alguien del patio llevarse esto? Sí, sí. Sin lugar a dudas, aquí hay empresas del sector construcción, tanto en Santo Domingo como en Santiago, que hay grandes empresas que tienen toda la capacidad para poder participar y resultar adjudicadas. Mira, yo creo que el reto mayor de este proyecto, evidentemente, aquí hay dos retos importantes, yo te diría. Uno en la parte constructiva y otro en la parte operacional. En la parte constructiva es evidentemente lo que nosotros hemos mencionado de la construcción de estos dos túneles que son son dos grandes túneles. Estamos hablando de un túnel de 2 kilómetros, ¿verdad? ¿Por qué túneles? Y escúchame que te... Porque era la única manera en la cual nosotros podíamos hacer el corte para evitar todo lo que tener un trazado alrededor de la montaña y poder recortar el tiempo. Recuerda que nosotros, parte de la eficiencia de todo, aquí la autopista tiene dos condiciones puntuales, seguridad y tiempo. Claro. Si nosotros no lográbamos una seguridad, una autopista de 4 carriles en menos de 30 minutos, no tenía sentido porque entonces ahí sigue todavía Navarrete y está la Gregorio Luperón. Claro. Entonces teníamos que equilibrar de que primero que no hubiese tantas curvas y cómo lo hacíamos, entonces teníamos que hacer el corte. Se determinó en base a los estudios que había que hacer dos cortes en dos lugares puntuales de toda esa cadena montañosa. Entonces, hay dos retos, ahí te decía. Sí. El reto de la construcción de los túneles, que yo creo que hay capacidad en la ingeniería dominicana para poder lograrlo. Y el otro reto importante que tal vez las empresas dominicanas pudiesen buscar algún tipo de sociedad con empresas extranjeras es la operación. La operación y mantenimiento de un proyecto de esta naturaleza tiene sus retos. Por el hecho de ¿Por que... cuántos años sería la operación? 30 años. 30 años. 30 años y es para un proyecto el cual también tiene la particularidad
de que el mantenimiento de esas áreas, como te digo, del túnel requiere de mucha capacitación técnica, requiere de muchos equipos. Y también Por la ventilación. exactamente, la ventilación, los temas de seguridad. También se prevé que haya una ampliación, porque ahora mismo vamos a hacer un solo túnel, pero luego tiene que haber un túnel gemelo. Claro. Entonces, todo eso requiere de mucha expertise de tipo operativo para este tipo de proyectos. Yo creo que ahí el sector dominicano constructivo buscará socios posiblemente con empresas extranjeras que tengan experiencia en haber participado en APPs, que tengan concesiones, infraestructura vial en otros países del mundo. Es lo que yo supongo. Evidentemente hay capacidades aquí más que suficientes. Pero a tu pregunta, nosotros apostamos al capital dominicano sin descuidar el capital extranjero, porque ahora nosotros vamos a hacer una labor agresiva de promoción. La dirección se va a embarcar ahora a algunos eventos, tanto en Europa como en Corea, en Latinoamérica, para llamar a todo el capital y todas las empresas que puedan interesarle, porque no podemos limitarnos solamente al mercado local, porque como tú mencionas, es una autopista de 400 millones de dólares, claro, es ambicioso, que tiene un reto grande de monetizar 100 millones de dólares de terrenos a efectivo, y de igual manera obtener financiamientos a tasas de interés que sean por debajo de lo que ahora mismo está en el mercado. Un tema, dos. El primero, el tema medioambiental. Estamos atravesando una cordillera, ya hablamos de túneles, hablamos de unos 6 o tantos puentes. ¿Cómo se ha hecho este análisis? Lo hago porque siempre van a salir nuestros amigos de medio ambiente y los ambientalistas, que hay un pajarito que vuela por debajo del túnel. Lo digo, no lo digo para que se ofendan, porque los quiero y les agradezco realmente a Luis Carvajal y todos mis queridos amigos que hacen una batalla por cuidar el medio ambiente. Pero se ha hecho ese estudio de impacto medioambiental para que después no haya un pitirre en el alambre. Mira, nosotros hemos hecho, se han hecho 2 estudios. Evidentemente todavía no tenemos una licencia ambiental porque todavía el proyecto no es una realidad. Y se ha determinado de que en todo el trazado no hay ninguna flora endémica ni ninguna fauna que sea necesaria proteger. En adición, las fuentes hidrográficas también se han identificado, por eso la construcción de los puentes. Se ha determinado que tampoco se toca ninguna fuente de río, sino que simplemente en los lugares en los cuales hay un trazado de un causal de un río, se estará construyendo los túneles, los puentes. Ahora tenemos que profundizar más allá los estudios cuando el Ministerio de Medio Ambiente nos emita los TDR para nosotros poder hacer formalmente el estudio de impacto ambiental que ellos requieren para emitirnos la licencia, pero según los estudios que tenemos 2 años y tanto haciendo, no hay ningún nivel de sensibilidad. Y en adición, otro elemento importante es que esa zona es bastante, no existe población, es una zona en la cual deshabitada, se utilizó mucho en algún momento la cosecha del café, luego también la ganadería, o sea que también es una zona impactada. No es una zona que tampoco existen manglares ni humedales, o sea que nosotros estamos muy tranquilos de que ahí no habrá elemento ambiental. Ahora, evidentemente, si surgen algún tipo de situaciones que haya que proteger, nosotros estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y de tomar las medidas de mitigación que sean necesarias. Aquí, el elemento que más importante tomar en cuenta son elementos sísmicos. Por ahí es una zona que hay ciertas fallas sísmicas que nosotros hemos hecho muchos estudios de igual manera, de suelo, en el cual hemos determinado cuál hay sensibilidad y debilidad para que entonces se requiera algún tipo de fortalecimiento de la estructura en los vaciados, en las columnas, en las estructuras de los puentes o también del propio túnel. Pero estamos tranquilos. Aquí yo creo que vamos a estar más tranquilos que en Pedernales. Amén. La fórmula mágica para lograr la autopista del Ámbar, que como bien explicaba Sigmund, comprende la circunvalación norte, la autopista del Ámbar y unos terrenos en Punta Bergantín de un gran proyecto de desarrollo turístico vinculado al cine y todo lo que ya se conoce, que va caminando también. Correcto. Va caminando ahí en nuestro querido amigo Marrancini tendrá gran empuje. Tírate la primicia ahí. Una cosita para que él sepa que estamos en esto. Ahora, esto trae de nuevo sobre el tapete la vinculación de un privado a nuestras autopistas y a nuestras carreteras. El último que tuvimos fue una empresa colombiana que manejó la autopista que Samaná. Va hasta Samaná. Una vez que se negoció y volvió al Estado y a ser manejada por RD Vial, esta fórmula trae de nuevo una relación público-privada que va a durar 30 años. ¿Cómo sería esa relación entre RD Vial y ese
constructor que después va a operar las dos autopistas. Lo primero, los peajes van a ser operados por RD Vial. Se mantienen Se en mantienen RD. igual, tanto Santiago como el Ámbar. El ámbar. Entonces, lo que se está estableciendo es los ingresos de esos peajes se especializan en una cuenta particular. ¿Para qué? Para pago de financiamiento, en el caso de Ámbar, de los flujos, pago el retorno de capital, Claro. operación y mantenimiento. Ahora, la autopista, lo que es el control tanto de los peajes como de la tarifa, permanecerá en potestad del Estado Dominicano. O sea, el Estado Dominicano es que tendrá la capacidad de decir, bueno, en 5 años, en virtud de tal o cual cosa, hay que aumentar la tarifa del peaje o no. Entonces, nosotros en eso hemos garantizado que por lo menos no exista la discrecionalidad que existía en Samaná, de que tú sabes que en ese caso el privado tenía la potestad de operar los peajes como entendía y subir y aumentar todos los años en base al nivel de inflación, que llegaba hasta 8, 10 y 12% de vez en cuando. Entonces, eso no va a ocurrir en esta autopista. Ahora, algo importante que yo quiero ser también totalmente transparente. Esto es un proyecto de alianza público-privada, Roberto. O sea, aquí hay una vinculación obligatoria del privado. Aquí no hay manera en la cual el privado no tenga un rol activo y protagónico. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano no tiene la capacidad de invertir 400 millones de dólares, es lo primero. O sea, 400 millones de dólares es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de un año completo. Claro. No hay manera de invertirlo. Entonces, si queremos impacto social y económico en la región del Cibao, si queremos más turistas en Puerto Plata, más turistas en Santiago, si queremos más zonas francas en Santiago y en Puerto Plata, si queremos más seguridad en la conexión entre esas dos grandes ciudades, si queremos 2 aeropuertos, uno al lado de otro en menos de 30 minutos, la única manera posible de lograrlo es a través de una alianza público-privada. Aquí lo que nosotros tenemos que garantizar, primero, lo primero que dije es que no hay ingreso mínimo garantizado, no hay peaje. Esto es un proyecto. No hay peaje sombra. No hay peaje sombra, correcto. Este es un proyecto, como se denomina, flujo de demanda. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos estimaciones de cuántos vehículos van a transitar. Andamos por alrededor de 4.800 vehículos. Bueno, de hecho, y escúchame que te interrumpa, ya tienen un número porque la circunvalación norte ya tiene flujo. Exacto. Y ese es un cálculo que está... Exacto. Hemos hecho el cálculo de circunvalación norte, pero también hemos hecho el cálculo de cuánto pasan por Navarrete y cuánto pasan por Gregorio Luperón. Pero entre las dos carreteras pasan alrededor de 12.000 vehículos. ¿Qué hemos hecho? De esos 12.000 vehículos hicimos encuestas a los usuarios, sindicatos, transportistas, personas particulares, para decir, ¿tú estarías dispuesto a pagar 400 pesos por un peaje y irte en esta autopista con estas condiciones o prefieres tal? De esa encuesta que se realizó en varias ocasiones y por varias empresas, se determinó de manera conservadora que un 60% del flujo vehicular de esas dos carreteras se trasladaría al Ámbar. Entonces, el flujo de vehículos, el estudio que nosotros hemos hecho, tiene una media conservadora de que pasarán alrededor de 5.000 vehículos. Entonces, si esos 5.000 vehículos no llegan a 5.000 y llegan a 4.500, es responsabilidad del privado. Claro. El privado no puede virarse y decir, gobierno dominicano, págame un peaje sombra porque pasaron 500 vehículos menos. Esa es la diferencia con Samaná. Sí, otro importante, si en vez de 5.000 vehículos pasan 6.000 vehículos durante varios años, nosotros por contrato tenemos la potestad de decir, mira, el contrato de operación en vez de 32 años o 31 años, 33 años, ahora vamos a reducirlo a 28 años porque tu tasa interna de retorno te llegará más rápido en virtud del incremento del peaje. O sea que nosotros como gobierno dominicano nos vamos a beneficiar del incremento del tráfico y no vamos a pagar ningún tipo de peaje sombra si en el caso de que esto se reduzca. Entonces, eso es otro elemento sumamente importante que lo distingue totalmente de Samaná. Por lo cual el elemento aquel, el cual provocaba el pago todos los años de 60 millones de dólares, aquí no va a existir. Ahora, la operación y el mantenimiento de una autopista, la conservación de la misma, tiene que ser evidentemente por parte del privado para garantizar un nivel óptimo. Yo creo que todos podíamos criticar la carretera de Samaná por muchísimos elementos. Claro. Ahora sí todos teníamos que reconocer que era de las mejores autopistas en cuanto a su mantenimiento, en cuanto a las condiciones del asfaltado. Entonces, eso es lo que garantiza la participación del privado en un proyecto como Ámbar. Nosotros no podemos permitir que por tema de recursos que tiene el Estado y la precariedad que tiene el Estado dominicano, que construyamos una autopista de 400 millones de dólares y a los 5 años esté llena de hoyo o no tengamos dinero para poder asfaltarla. Entonces, ese es el equilibrio que se busca con una alianza público-privada. Entonces, lo importante es que sí, aquí hay una sociedad público-privada, pero que también que va a permitir, Roberto, y no menos importante, que un proyecto como Bergantín
se desarrolle de manera más ágil, Claro. por el hecho de que la autopista va a terminar en la puerta de Bergantín. Y eso va a provocar un desarrollo inmobiliario y hotelero Claro. de un dinamismo increíble. Yo he dicho en varios escenarios que quien más se va a beneficiar del ámbar va a ser Santiago, no va a ser Puerto Plata. ¿Por qué? Los santiagueros van a convertir Puerto Plata en su lugar de fin de semana, en su lugar para vivir a partir de los jueves, porque de 25 minutos tú estar en Playa Dorada, en Bergantín, a Santiago, yo estoy muy, claro. que me perdonen los santiagueros, yo creo que se vive más tranquilo y más cómodo ahí que Van a en tener ese- playa por fin, van a tener playa por fin a 25 minutos. A O sea, 25 como ir minutos. de aquí a Juan Dolio, a Guayacane. Menos. Y menos. Ahora, por último, hablaste de una gran ofensiva que la Dirección General de Alianza Público-Privada va a tener en los próximos días, promoviendo este gran proyecto de la autopista del Ámbar en el país y en el mundo. ¿Cuándo se define el ganador de la licitación? A partir de definido esto, ¿qué tiempo tomará construirla? ¿Qué dice el pliego de condiciones? Nosotros entramos ahora en una fase que se llama la habilitación de oferentes. Manifestación de interés, estamos haciendo un llamado de manifestación de interés para habilitación de oferentes. Son 90 días según la ley lo exige y no podemos reducirlo, en el cual nosotros en estos 90 días, por eso vamos a hacer una labor agresiva de promoción, para llamar a todas esas empresas en el mundo, que hay muchas empresas con interés en la República Dominicana para invertir en este tipo de proyectos, que entonces presenten sus credenciales, es decir, sus capacidades técnicas, financieras y legales, y una vez en esos 90 días se presentan, nosotros como Dirección de Alianza Público-Privada habilitamos los oferentes que hayan pasado esa etapa, o sea, que cumplan con los requerimientos mínimos que nosotros exigimos, por ejemplo, capacidad de obtener financiamiento, experiencia en haber desarrollado proyectos de esta naturaleza, experiencia también en la operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura vial. Entonces, una vez se habilitan los oferentes a los 90 días laborales, a partir de hoy, se le abre un plazo adicional, entonces, según también la ley, de alrededor de 90 días para hacer sus propuestas técnicas y económicas. Ahí es que entonces ellos presentan su carpeta y dicen, ok, la propuesta que yo hago es construir la carretera en tantos millones de dólares y yo voy a cobrar tanto, propongo una propuesta de tarifa de peaje de tanto, y yo entiendo que yo debo llegar a mi equilibrio económico en 25 años, por decirlo. Porque lo que yo te he hablado del término de referencia de los 30 años, es el término de referencia que nosotros entendemos. Ahora, vamos a esperar ahora que vengan las propuestas del privado, porque puede haber propuestas que digan, mira, el estudio de demanda que ustedes han realizado del tráfico, yo creo que es muy conservador. Yo creo que por esa autopista, que yo creo que es así, van a pasar en vez de 5.000 vehículos, van a pasar 7.000 vehículos. Y eso a mí me genera que yo, en vez de esperar 30 años para llegar a mi equilibrio económico, yo lo puedo lograr en 25. Claro. Y eso es una propuesta. Entonces, el que haga la mejor propuesta de esa naturaleza, entonces resulta adjudicado. Nosotros, según los plazos, y eso dependerá también, Roberto, mucho en la cantidad de empresas que puedan participar, porque recuerda lo siguiente, nosotros no estamos licitando una obra, nosotros estamos licitando un socio por 30 años con un modelo financiero, modelo técnico, modelo medioambiental, legal. O sea, es un tema mucho más complejo. Mucho más complejo. Es más complejo. Entonces, las expectativas nuestras es, según el cronograma que hemos establecido, que para febrero del 2024 adjudiquemos y podamos dar un primer Picasso antes de las elecciones. Bueno, él lo tiene todo cuadrado, todo calculado. Pero nada, felicitarlo, felicitarte a ti, a todo el equipo. Creo que hay que apostar. Todos decíamos, bueno, se habló de aquello, más nunca se ha vuelto. Incluso en reuniones de trabajo de directores de medios con el presidente se le insistía, porque en verdad se había anunciado con bombos y platillos, usted lo recordaba, lo repasaba así rapidito, y quedaba ese pendiente. Y creo que se ha buscado la fórmula fenomenal, mágica y espectacular. Pero además decías algo al final que me parece lo más importante y sensato, aparte de todo lo que has explicado, que lo has hecho con una transparencia y una locuacidad espectacular. El tema que la persona o la empresa jurídica, la persona jurídica, la empresa, el conglomerado de ingenieros que participe de esto, serán nuestros socios
por 30 años o 25 años. Es como cuando usted se va a casar, usted, la pareja, Claro. la ve y hay un tiempo de enamoramiento. No es como Varsovia, que se casó rapidísimo porque venía otra cosa. Pero lo que quiero decir es que uno se entiende, Claro. conversa, porque Así es. vamos a coexistir Así es. por muchos años. Así es. Entonces, eso habla mucho de la seriedad del proceso, de los pasos que se han ido agotando sin poner la carreta delante de los bueyes, para que todo el mundo podrá cuestionarlo y ojalá vengan los cuestionamientos si desde el cuestionamiento se aporta a la solución, porque lo que queremos es que haya una autopista del Ámbar Correcto. que conecte a Santiago con Puerto Plata, que sea eficiente, que sea segura, que retorne el capital a los inversionistas de la manera más rápida posible, pero que garantice el desarrollo de una zona que está llamada a volver a relucir como fue en su tiempo Puerto Plata, que ya lo viene siendo, ahora con Punta Bergantín. La salida creo que de la autopista va a estar muy cerca también del aeropuerto, según vi a 5 el minutos del trazado. aeropuerto. Te ve que estoy, Sí, yo sí. me preparé para la entrevista. Pero nada, en verdad creo que vendrán días importantes, interesantes de trabajo. Esta etapa de promover el proyecto en el país y en el mundo será bonita y estoy seguro que la mayor satisfacción será cuando comiencen a recibir la propuesta de cada uno. Porque hay algo importante que tú decías, Roberto, para terminar. Aquí estamos todos lo presentando sobre la mesa. Aquí no hay nada oculto. Nosotros, las cosas que puedan parecer políticamente no convenientes, las vamos a decir. Claro. Las cosas que puedan ser objeto de crítica por algunos sectores, las vamos a decir. Porque aquí no habrá sorpresas. Nosotros hemos explicado claramente que esto es una alianza público-privada, cuáles son los aportes del Estado, cuál es el modelo que se establece, cuál es la tarifa que se pretende, cuáles son los peajes que se van a entregar. Todo eso está claro desde el primer momento, para evitar que surjan situaciones posteriores, como para que puedan enturbiar este proceso. Pero a la vez, como tú mencionas, yo lo he dicho en varias ocasiones, este es el proyecto vial más estudiado en la historia de la República Dominicana y yo creo que el tiempo que nosotros hemos tomado, al final, será de beneficio para el mismo. ¿Por qué? Porque podremos nosotros ejecutar un proyecto que ya habremos cubierto todas las situaciones que puedan surgir. Las horas que le hemos dedicado a esto son horas que yo creo que al final van a venir a lo positivo en el desarrollo y la ejecución material de la carretera. Y por último, mencionar, Roberto, yo creo que tenemos que ver esa magnitud. Hoy decía el ministro de Obras Públicas en el acto, esta es la obra de infraestructura vial más importante en la historia de la República Dominicana y muy posiblemente la región. No por el tema necesariamente de la extensión, porque la autopista Duarte es más larga y la otra, sino por todo lo que conjuga, todo lo que son los elementos técnicos, el tema que yo te he hablado de los túneles, de los puentes, el modelo que se está estableciendo y también el hecho de que va a impactar una región que requiere al final del día esta conexión. ¿Para qué? No solamente para que los santiagueros vayan a Puerto Plata, en los mocanos, en los veganos, en los macorizanos, para que vayan a Sosúa, para que Cabarete, para que Cabrera, todo eso se va a potencializar porque la autopista desemboca después de Puerto Plata. Es para conectar Sosúa también, Cabarete, todo eso por ahí, toda esa zona, Río San Juan. O sea, al final es un proyecto que va a dinamizar la región de una manera increíble y también va a levantar, sin lugar a dudas, nueva vez el turismo en Puerto Plata y también el tráfico de pasajeros por el aeropuerto Gregorio Luperón. Así es. Pues nada, felicitarlos una vez más, de verdad. Gracias. Que creo que tendremos en poco tiempo una obra de infraestructura vial de la que nos vamos a sentir orgullosos por esa parte, pero orgullosos también por el modelo que se ha conseguido para lograrlo. Y ahí participamos todos. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias, de Roberto. verdad, gracias. Gracias por acompañarnos en exclusiva en esta emisión estelar al director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud y Mena, en esta emisión estelar de Telenoticias.